Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cuts. Ya que hemos hablado tanto de PvP esta semana, vamos a seguir con el mismo tema, pero hoy nos vamos a enfocar en arena. Vamos a ver todos los detalles de por qué conviene hacer arena, cómo hacerla más efectivamente, qué equipos funcionan, turnos, equipos, oponentes, etc. En otras noticias, antes de empezar, tenemos a Hades, guys. Lo completamos ayer con fragmentos, al final nos costó 421 invocaciones. No nos fue tan mal, yo a Poseidón, haciendo las 40 diarias, lo terminé completando con 500. O sea que o subieron el rate de los fragmentos o tuve mejor suerte esta vez. En fin, estaré trabajando en él este fin de semana, así que esperen algún video de PvP probablemente la semana entrante. También relacionado con el PvP, hoy durante el directo por fin logramos llegar a legendario. Es la primera vez que me dedico, o sea que me siento de verdad y le gasto tiempo a tratar de hacer duelo galáctico. Y es muy chévere saber que si tuviera el tiempo suficiente para jugar esto todas las horas que está abierto al día, podríamos llegar a legendario. Fue un buen logro, las últimas peleas estuvieron súper emocionantes, así que probablemente las ponga en un video, no sé si para el sábado o para el lunes. Yo sé que es una sola estrella, el primer lugar tiene 322 estrellas, o sea que imagínense la cantidad de peleas que tiene que hacer esta gente. Yo me voy a quedar acá parqueado, tranquilo, la temporada termina en 2 días y así aseguro mi recompensa, que es una vaina esta de los dioses y 1000 diamantes. Arranquemos entonces con arena, y antes que nada vamos a hablar de por qué es importante hacer arena, qué es lo que podemos ganar acá. Y esto de la recompensa se divide en 4 partes. Primero que nada, tenemos una recompensa que solo nos dan una vez en la vida por alcanzar divisiones nuevas en el ranking de arena. Esto empieza en bronce, plata, oro, platino, diamantes, inmortal y la división más alta es legendario. La primera vez que tocamos cada uno de estos pisos nos van a dar una de estas recompensas, una sola vez. La segunda son recompensas diarias que obtenemos por hacer cierto número de peleas y ganar cierto número de puntos. El máximo que podemos sacar acá son 10 recompensas y están buenos los puntos como para ir comprando fragmentos de tomo de habilidad en la tienda. Y la última recompensa es un cofre de estos tomos morados, la cual tiene un chance de darnos un tomo de 2 estrellas, 3 estrellas o según esto un fragmento de tomo de habilidad, pero eso jamás me ha pasado. En fin, las recompensas no son espectaculares, pero este tomo, si nos sale de 3 estrellas, puede que valga la pena hacer las 10 peleas diarias. La tercera recompensa es nuestro premio por la calificación de cada día, y aquí tienen que estar pendientes a qué hora cierra arena en su región. Para mí, por ejemplo, es a las 9 de la tarde. Entonces lo que yo tengo que hacer para maximizar la recompensa que recibo con mi clasificación es hacer mis peleas y subir de ranking justo antes de las 9. La cuarta y última recompensa es el premio semanal. Esto nos lo dan por nuestra clasificación, creo que es el domingo, en mi horario sería a las 9 de la tarde, tienen que chequear cuál es el de ustedes. Es un premio bastante más grande de puntos que podemos usar en la tienda y también un pequeño premio de diamantes. Listo, ya sabemos lo que podemos ganar, entonces hablemos de cómo ganar, qué es lo importante que hay que saber acá en arena. Este modo de PvP se puede hacer de 2 maneras, de manera manual, haciéndole clic al botón de desafío, o de manera automática, dándole clic al desafío rápido. Esto de desafío rápido creo que se desbloquea después de cierto nivel de cuenta, pero les soy honesto, no me acuerdo a qué nivel es. En fin, sigan progresando con su juego, cuando lo tengan disponible van a poder hacer las peleas automáticamente. Y aquí hay algo súper importante, el juego no solo mira el nivel de sus caballeros, los mete ahí en la licuadora y decide el ganador basado en quién tiene el mejor nivel. No, el juego emula la pelea como si la estuvieran haciendo de verdad utilizando inteligencia artificial, y el ganador es literalmente el que al final de todos los movimientos automáticos logra matar al enemigo. Así que no es cuestión de meter sus caballeros más fuertes, todos los que tengan en 6 estrellas y listo, ganaron. No señor, aquí aplican las mismas estrategias, equipos, todo lo que tienen que saber para las otras modalidades de manual, aplican también acá en automático. Al igual que nosotros estamos atacando otros jugadores, esos otros jugadores nos están atacando a nosotros también. Entonces la defensa en arena es igual o más importante que la ofensiva. Para configurar su equipo de pelea automática lo pueden hacer bajo el menú de alineaciones acá abajo, y el equipo que utiliza arena, igual que en la sala de entrenamiento, es la alineación número 2. Aquí pueden configurar sus 6 caballeros, pueden chequear la velocidad para asegurarse de que estén bien configurados, y al darle salvar, este será el equipo que la computadora utilizará cuando haga las peleas automáticas. Este es el mío de momento, como pueden ver estoy usando la misma estrategia asquerosa de doble curación que les mostré en el video de duelo galáctico hace un par de días, y esta doble curación fue la que nos llevó hoy al legendario, excepto que sin el pollo, obviamente porque siempre lo banean, utilizando a Shion en vez de pollo. Anyway, este es mi equipo de ofensa y también es mi equipo de defensa. Estoy usando exactamente la misma cosa porque es un equipo que me está funcionando súper bien, y ese es el siguiente punto, cómo configurar un buen equipo y hacer lo posible para que nos funcione en ofensiva y en defensiva. Como les mencioné antes, entonces arena se puede hacer en automático o en manual. Si lo quieren hacer en manual tienen muchos más chances de ganar, obviamente van a estar jugando con una inteligencia artificial, pero ustedes son humanos y supuestamente mucho más inteligentes, entonces pueden decidir qué habilidades utilizar, qué caballeros darle prioridad para matar en el equipo enemigo, etc. Eso está perfectamente bien. Si lo quieren hacer en manual se divierten un poco más, no cuesta estamina, pueden hacer 5 peleas gratis, perfecto. Pero si tienen la esperanza de llegar a ranking
ranking alto y algún día ser número 1, van a necesitar sí o sí un equipo que funcione en automático en ofensiva y en defensiva. ¿Por qué? Porque existe una cosa llamada Arena Rush, y esto no es exclusivo de este juego, es lo mismo en todos estos juegos gacha que hay PvP y que el servidor corta a cierta hora y decide el ranking. Ese Arena Rush se refiere a los últimos 5 minutos antes de que corte el servidor. Durante esos 5 minutos ustedes tienen que usar la mayor cantidad de ataques posibles en la menor cantidad de tiempo posible. Una sola pelea en manual les puede tomar 3, 4, 5 minutos, y en ese tiempo un jugador con un buen equipo automático va a hacer 15 peleas y se muere de la risa. Es por esto que aunque hacerlo en manual es muy chévere y muy divertido, eventualmente nos tenemos que enfocar en tratar de encontrar un equipo automático que podamos utilizar en ese rush. Y este mismo equipo en defensa es súper importante porque previene que les bajen puntos. Desafortunadamente este juego no da puntos por defensas exitosas, ese nos da 0, pero sí nos quita puntos cuando perdemos. Si estamos tratando de ser número 1 y haciendo el Arena Rush, por cada defensa que perdamos tenemos que ganar una victoria más para reponer esos puntos. Entonces es súper importante tener una defensa que pueda resistir aunque sea algunos golpes. Ahora, no le van a ganar a todo el mundo, hay gente que tiene unos equipos increíbles, pero si logran resistir, no sé, 3 de cada 4 ataques, eso es una súper defensa. Perfecto, ya sabemos entonces por qué es importante crear un equipo automático. Ahora veamos las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de crear un equipo, y yo utilizo exactamente el mismo en ofensiva y defensiva. Y es porque accidentalmente descubrí que este equipo con doble curación funciona súper bien, y espero no dispararme en mi propio pie, como dice el dicho en inglés, y que ahora todo el mundo empiece a hacer esto y me jodan todo mi plan de arena. Anyway, vale la pena el sacrificio, y no tienen que tener exactamente este mismo equipo, es el equipo que yo estoy utilizando, entonces se los muestro. Lo que hay que tener aquí en cuenta es, primero, el orden de los personajes, el orden en que se van a mover. Segundo, cuánta energía van a usar, porque como ya les dije, esto no es una pelea random loco que el servidor decide si ganaste o no basado en el número de estrellas. La batalla se pelea turno a turno, entonces la energía importa, los turnos importan, qué habilidades podamos usar importa. Este equipo en particular funciona muy bien por varias razones. Primero, el orden de los turnos y la cantidad de energía que tengo disponible funciona súper bien. En el primer movimiento tenemos 1 de energía con Yune, que además tiene equipado Hada del Pantano, 2 de energía para que el pollo se transforme, mi Yamián está a 1 solo de velocidad de pollo, o sea que lo puede curar inmediatamente, y listo. Durante el resto de ese round no tenemos más energía porque no estamos utilizando a Kiki, pero Poseidón puede hacer su ataque individual, Milo, que lo tengo renacido, puede clavar las primeras 3 agujas, y Marín simplemente se ve linda. Segundo turno, 1 de energía para Yune, el pollo ya no consume energía, sigue haciendo daño, Poseidón tiene 3 disponibles para hacer el primer ataque de área y empezar a bajarle parejo el nivel de vida al enemigo. Milo clava la segunda aguja y nos queda 1 de energía para que Marín cure y suba a mi equipo a un nivel decente de vida. No los cura full, si hay alguien que está a punto de morir, Yamián cumple esa función. Lo que estoy tratando de explicar con esto es que ya desde el segundo round tengo toda la energía que necesito para hacer todos los movimientos y todas las habilidades de mis caballeros. No tengo que esperar 3, 4 rounds para juntar energía y poder usar todo. En el tercer round ya tenemos obviamente la enredadera con Yune, el pollo sigue escupiendo otro ataque en área de Poseidón que vuelve a bajar el equipo, y Milo renacido clava su tercera aguja, la cual va a causar un montón de daño así el enemigo tenga Yune. Es muy probable que ya en este tercer round logremos eliminar aunque sea un oponente. Volvemos a curar con Marín y ahí la pelea ya tiene muy buena cara. ¿Quiere decir que tienen que usar estos caballeros? No, en lo absoluto. Yo los estoy usando porque los tengo, pero por ejemplo Poseidón se puede reemplazar sin ningún problema con Saga. Es más, Saga hace hasta más daño si lo tenemos al mismo nivel, o sea con todo el octavo sentido y todo lo mismo que Poseidón. Aquí Saga funcionaría perfecto. El pollo sí contribuye mucho daño, pero se puede reemplazar tal vez por un Hades si tuvieron la suerte de sacarlo, un Shion para hacer daño y también tener protección, o hasta un Doko, aunque con Doko tenemos el problema de que si usamos enredadera, ataque de área de Poseidón y después a Doko ya nos gastamos los 8 de energía, o sea que Marín se quedaría sin curación. Por eso les digo que tienen que tener muy en cuenta la secuencia de turnos y la energía que van a ir gastando. Si en este caso yo reemplazara al pollo por Doko, que Doko puede hacer un daño masivo, mi Marín no podría curar en ese turno que Doko ataca. Otra opción es incluir al Pegaso, pero en ese caso vamos a necesitar a Kiki. Es casi imposible participar en arena en alto nivel sin tener a Yune. Si vamos a usar a Pegaso necesitamos sí o sí a Kiki para que genere otra vez energía y Yune pueda poner la enredadera. Si no, GG, los pollos los van a fritar. Otra unidad que se ve mucho en arena y también, bueno, básicamente en todos lados en este momento es Cáncer. Él tal vez podría utilizar el lugar de Marín porque justo tenemos 4 de energía disponible después de la enredadera y después del ataque de área. Lo que no sé es qué tan confiable es su inteligencia artificial. A mí los Cáncer en automático tienden a hacer cosas estúpidas, curarse cuando no se tienen que curar, atacar cuando se deberían curar, entonces es como un arma de doble filo. Por último está la opción de ir con doble ataque de área, tal vez Arayashiki, aunque recuerden 4 de energía, entonces Marín no puede curar, o Saga Poseidón, 1 de energía para Yune, 3 para Saga, 3 para Poseidón y 1 para Marín. Eso podría funcionar bastante bien, pero se requeriría que round 3 o 4 para obtener la energía suficiente. En fin, esa es la teoría que les quería compartir para que tengan en cuenta todos esos puntos que les mencioné, los turnos, la energía, etcétera. No es solo tirar sus caballeros más fuertes y listo. El último punto que vamos a ver son los oponentes, y esto es súper importante porque a
la hora de hacer nuestras peleas y aún pensando por ejemplo en las peleas de ayer, tenemos que acordarnos de qué oponentes no podemos vencer en automático. Por ejemplo, a Otaku no sé si le podemos ganar, este es un jugador extremadamente fuerte. Si yo intento un ataque en automático y no le gano, tengo que recordar que no lo puedo volver a atacar mientras estemos haciendo el Arena Rush. Si no, va a ser un intento desperdiciado, no pierdo puntos, pero pierdo un intento y me cuesta diamantes volverlo a hacer. Entonces presten atención a qué oponentes están atacando y si pueden ganar o no. O si un oponente los ataca y ven que su defensa pierde contra ellos, es muy probable que usen el mismo equipo y no le puedan ganar en ofensiva. Por último, la mejor manera de subir puntos es atacar a los dos de la izquierda, pero no les dé vergüenza atacar al tercero, que les da un poquito menos de puntos, pero casi siempre es de mucho menor nivel. La diferencia de rango entre estos dos, 14 y 15, este es rango 37. Si ven que los dos de la izquierda son muy fuertes o ya saben que no les pueden ganar, no desperdicien un desafío, ataquen al tercero o utilicen la actualización, de la cual tienen 5 gratis todos los días. Encuentren oponentes a los que les puedan ganar. Otra cosa que pueden hacer también es espiar al oponente. Cuando pierdan un ataque, este juego nos da el chance de ver específicamente qué personajes están utilizando y todo, qué cosmo tienen equipado, qué stats, todo. Aprendan de las peleas que pierden también. Para saber por qué está perdiendo su equipo también es muy bueno venir aquí a las repeticiones, pueden ver la pelea, exactamente los turnos, qué pasó, qué falló y hacer ajustes que parecen chiquitos pero hacen una diferencia enorme. A mí por ejemplo me pasó el otro día que perdí una pelea que debería haber ganado, una defensa, porque el pelotudo de Jamian en vez de curar a alguien a full usó la otra curación, la que no cura por completo. Ese solo detalle, un movimiento me costó la pelea. Lo bueno es que esas acciones en automático las podemos configurar. Esto es súper importante también por ejemplo en Milo Renacido. Milo Renacido no queremos que esté cargando como un huevón, queremos que ataquen todos los turnos y ponga agujas. Para configurar estas acciones automáticas de nuestros personajes basta ir a cualquier parte del juego y la historia acá en medio y difícil es súper buena porque no consume estamina. No es un empezar cualquiera de estos niveles, ponerlo en automático y hacerle clic a nuestros personajes y escoger la habilidad que queremos que usen. Aquí por ejemplo tengo el mismo equipo que les mostré ahora en arena y al ponerlo en automático el juego nos da el chance de hacerle clic a una unidad y escoger la habilidad. Lo podemos poner en automático, o sea que la inteligencia artificial decide qué sucede y qué no, o lo podemos poner manualmente. Al hacer esto aseguro que Jamian siempre use su curación a full. Como está conectado con la enredadera de Junen, no me preocupo mucho de que lo vayan a matar. Y esto se puede hacer creo que con cualquier personaje con la excepción de Poseidón, por lo que él tiene la combinación esa de elementos para hacer su ataque, pero su inteligencia artificial es muy buena. Él siempre que tiene la energía disponible utiliza la ola. Súper importante específicamente en este equipo es asegurarnos que Milo utilice la primera habilidad y que Marin siempre cure. No importa si solo tenemos 5 menos de vida, no importa. Si tiene la energía debería curar todos los turnos. Pero bueno, suficiente bla bla bla. Tengo mis 5 intentos de hoy y los voy a hacer ahora. No voy a hacer todos mis ataques porque quiero hacer mi Arena Rush más tarde antes de las 9. Pero vamos a usar los 5 gratis y vamos a ver qué tal nos va. Si perdemos alguna pelea de pronto vemos la repetición a ver qué falló. Como les mencioné entonces, tengan muy en cuenta los oponentes. Por ejemplo, yo chequeé hace un rato y este Avali que está en este momento está aquí a la izquierda, me ganó hace un rato. Pero lo que no sé es si fue en automático o lo hizo manualmente. Vamos a probar con un desafío rápido. Si él lo hizo manualmente, de pronto le ganamos en automático. Si lo hizo en automático, lo más probable es que perdamos si usa el mismo equipo. No, ganamos, así que maybe me ganó en manual. Hayato vi que le falló el ataque más temprano también, o sea que en automático no creo que me pueda ganar. Vamos a hacer un desafío rápido y... win. Very good, Mondongo. Ya estamos rango 7. Kazuki Mazda ni en pedo le peleo. Por eso les digo, conozcan, aprendan de sus oponentes. A Kazuki ya he intentado ganarle en automático y sé que no puedo. Así que Alexus, I'm sorry bro, pero esta vez te tocó a ti. Creo que podemos ganarle. Win. Let's go. Ahora me salió Omri. Oh my god. Omri está durmiendo hasta ahora porque él está en Europa. Entonces él hasta ahora o a la hora de la Arena Rush ya está dormido. Nunca lo puede hacer. Igual termina siempre en unos rangos buenísimos porque nadie le puede ganar a su defensa. O muy poca gente. No le voy a pelear porque esta estupidez ya la he hecho antes también. Vamos a pegarle al pobre Magno que lo usamos de víctima ayer para el análisis de Sorrento en inglés. Y aquí estamos amigos. Hemos llegado al océano de las ballenas. No mentira, no de las ballenas. De los jugadores más fuertes en el juego. Mochi, Tofu Otaku, Playboyciño, este siempre está como de rango 1 o 2 en duelo galáctico. De estos tal vez tenga el chance de ganarle a Tofu. Vi que uno de sus ataques falló, si lo hizo en automático y tiene el mismo equipo, tal vez le podemos ganar. Me queda un intento, este va a ser el último. Si ganamos bien y si no, bueno, ya fue. Please, please, please. ¡Let's go! Y listo, guys. Estamos de rango 2. El rango 1 en este momento, no me fijé, no vi cuántos puntos. Ok. 32-22. Yo tengo 31.94, o sea que me faltarían como 1 o 2 peleas para poder agarrar el rango 1. Pero eso no importa en este momento. Cuando venga la Arena Rush más tarde, justo antes de las 9, todos van a estar atacando esos primeros rangos, tratando de tumbarlos y subir ellos mismos. Voy a reclamar mis recompensitas por ahora, estas 5 victorias. Más tarde, antes del Rush, haré tal vez unas otras cuantas, siempre hago unas 10 por día, a ver si nos logramos robar el primer lugar. Los últimos 2 días quedamos, ayer de tercero y el día anterior de segundo.
Y listo amigos, eso es todo por hoy, espero que el video les sea útil, es mucha información teórica, un poquito distinto a lo que hago normalmente, que es mostrar las peleas, pero es una información muy importante y que si logran entender eso del orden de los turnos, del consumo de energía, les va a permitir armar un equipo mucho más efectivo. Lo mejor es que si encuentran un equipo que les funcione defensiva y ofensivamente, entonces solo tienen que invertir recursos en un set de caballeros. Para arena, van a necesitar sus caballeros para PvE, duelo galáctico, etc. Pero para arena por lo menos solo necesitan uno. El fin de semana normalmente no pongo videos, así que seguro volvamos el lunes, tal vez con las peleas, con las últimas peleas que tuvimos que hacer para llegar al legendario en duelo galáctico. Y cuando sepamos qué banner hay la semana que viene, sabremos si tenemos que hacer un análisis nuevo o no. Aquí los dejo por hoy, que tengan un hermoso fin de semana. Si no lo han hecho todavía, por favor dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.